¿A cuántos nosotros dimos el año en diciembre? Ya sobre todo a finales de diciembre, y cuando comienza, aún está comenzando enero y estamos dando esos saludos que siempre se estilan en Navidad, y están en tarjeticas, y están en todas partes, y están en las propagandas, y nos dicen o decimos feliz Navidad y próspero año nuevo. Wow, siempre lo decimos y ya sale mecánicamente, actúa mecánicamente, como ya está ya flor de piel ya ese mensaje, ¿no? Y es un mensaje lo que nos quiere decir, bueno, que pasemos una Navidad alegre, pero que también el siguiente año sea un año próspero. Es lo que involucra ese deseo allí, pues. Que tengamos un año de prosperidad. ¿Cuánto abarca esa palabra prosperidad? ¿Qué significado tiene para el que la dice? Porque a veces a lo mejor se le dice tanto, pero no se entiende qué es lo que se está diciendo, ni que todo lo que puede abarcar esa palabra. Pero cuando le decimos también, a veces podemos decir cosas que no sabemos lo que estamos diciendo. Por eso es que la palabra siempre a nosotros como cristianos nos exhorta a que si vamos a alabar, lo hagamos con entendimiento. Por ejemplo, si vamos a orar, lo hagamos con entendimiento. Por ejemplo, o sea, nos dice y nos exhorta a no hacer las cosas por hacerlas, sino haciéndolas, entendiendo lo que estamos haciendo. Y es muy importante entender lo que estamos haciendo. Una de las cosas que nosotros acá, como iglesia, en cada cosa, actividad que hacemos, o cualquiera de esas actividades, la actividad que van a tener el sábado, el domingo, la EBS, aún la que tuvimos el domingo, siempre entendemos debemos entender lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Siempre, gracias al Señor por eso, que ha sido una de las cosas que nos caracteriza a nosotros como iglesia. Y la gloria para el Señor. Pero es importante. ¿Cuántos no quisieran tener prosperidad? ¿Ah? ¿Le gustaría? Sí. Ahora, la prosperidad no solamente abarca la parte material, que es donde nos vamos nosotros. A veces cuando nos hablan de prosperidad, nos viene no los bolívares, sino los dólares a la mente. Prosperidad, wow, cuenta bancaria, es donde se nos viene. Pero no solamente es eso. Abarca otras cosas más y se puede tener aún en medio de la adversidad. Aún en medio, cuando no haya ni nada en el bolsillo, podemos ser prósperos. Y eso es bonito, porque la prosperidad que me habla la palabra del Señor va muchísimo más allá. Depende de otras cosas. No es con la mente carnal y material del ser humano que solamente está en lo que es el dinero. Vámonos a la tercera de Juan, versículo 1:1. Ya conocemos a Gallo, el hermano Gallo. ¿Ya? Dice la palabra del Señor, el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad.
Y sigue el 1:5 al 8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Vamos a dejarlo hasta allí. Bueno, es una forma de presentarse de Juan. Cuando dice el anciano, se presenta como un anciano más. Juan allí en esa carta. Y enfatiza mucho el amor que le tiene a Gayo, ¿no? Y dice, el amado a quien amo, el amado a quien amo, en la verdad, ese sería el amor tan grande que tenía Juan para él, para Gayo. Por cierto que Gayo significa un hombre terrenal. Un hombre terrenal, y por supuesto ese nombre se lo pusieron antes de ser cristianos. Todos aquí hemos nacido en esta tierra, así que somos terrenales, que recordemos también que había una influencia, que ellos pertenecían, ellos eran griegos y todo ese tipo de cosas, y entonces pues ese nombre algo quería decir allí, con mencionar lo que era un hombre terrenal. Y al mencionar que un hombre terrenal también nos recuerda a nosotros que como seres terrenales que somos, no estamos exentos a pasar todo lo que hay en esta tierra. No estamos exentos a ninguna situación complicada que nos pueda venir. No estamos exentos al dolor, no estamos exentos al sufrimiento, no estamos exentos a las enfermedades, no estamos exentos a nada de esas cosas. Y eso que nos recuerda el nombre de Gayo en cuanto a ese significado que también nosotros estamos en esta tierra, y mientras estemos en esta tierra porque somos terrenales, pero también somos celestiales. Hay un deseo de prosperidad por parte de Juan, el anciano a Gayo, el amado a quien amo la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tú seas prosperado en todas las cosas. Y queremos que nuestros seres queridos, más cuando nosotros amamos a alguien, como vemos que él ama allí, Juan ama a Gayo, queremos lo mejor para esa persona, queremos el bien para esa persona, queremos que esa persona pues no sabemos tantos buenos deseos que darle. Y Juan quería que fuera prosperado en todas, absolutamente en todas las cosas. Así como queremos nosotros para nuestros hijos, queremos nosotros para nuestros cónyuges, nuestros familiares, nuestros amigos. Pero no siempre es así. ¿A cuánto nosotros le deseamos un próspero año nuevo, por ejemplo? Y cuánto de eso a lo mejor no hay situaciones que están pasando complicadísimas, ¿verdad? O a nosotros mismos. No siempre es así. Aún como obreros del Señor, no siempre es así. No siempre las cosas van a ser de esa manera. Por más comprometidos que estemos en la obra, no siempre va a ser así. Vemos que era un deseo porque simplemente las cosas no eran así. Si eso fuera así, imagínense, los primeros prosperados en todo, pues han sido los apóstoles. Si tuviera que ver que si estamos en el Señor, pues vamos a ser prosperados en todas las cosas. Imagínense todo lo que pasaron ellos. No solamente los apóstoles, la cantidad de discípulos que vemos que estaban al lado de por ejemplo, de Pablo, Aristarco, vemos a Timoteo, Tíquico, vemos a Apolos, Bernabé, Silas, entre otros.
Estaban en situaciones difíciles día a día por la obra del Señor. Día a día, enfrentados a la adversidad por la obra del Señor. Pasando situaciones difíciles donde eran encadenados, eran apedreados, eran pues... Yo no sé cuántos de ustedes han recibido un latigazo en su vida, bueno, a lo mejor un correazo, sí, ¿verdad? Yo no diría uno, más de uno. Pero por la obra del Señor estos hombres eran castigados de esa manera. Y era como que, bueno, Juan, ¿cómo tú piensas que yo he prosperado en medio de esta situación que estoy pasando por la obra del Señor? Pero no era así lo que salía por su boca, había una prosperidad superior. Claro, quizás no lo vamos a tener todo según el concepto que nosotros podamos tener de prosperidad. Porque la prosperidad aquí es una prosperidad integral. Ese deseo que se habla aquí era una prosperidad integral que vamos a ir viendo. No se van a dar todas las cosas. Mira cuando hay de por medio también la salud, las complicaciones de salud. Vemos el caso, por ejemplo, de Naamán. Cuando nosotros vemos la historia de Naamán, que quiera Naamán, podemos decir, si no leemos la parte de su enfermedad, podemos decir, este hombre lo tenía todo. Naamán dice en 2 de Reyes 5:1, por decir uno solamente. Naamán, que era un general del ejército del rey de Siria, de una potencia, era varón grande delante de su señor. Imagínense usted, tenía delante del rey cómo lo veían, cómo lo consentirían, cómo no le darían. Estaba en alta estima por nada más y nada menos que el rey. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, así que no solamente era lo que él tenía en relación a cargo, en relación a que nada más y nada menos era estimado por el rey, aparte de eso tenía era un hombre valeroso en extremo, respetado por su pueblo, respetado me imagino que por su ejército también, pero le faltaba una cosita que tenía que estar ligada a su salud. Era leproso. Ese pero no está allí por demás, sino para indicarnos a nosotros que a pesar de todo, y viene nombrando todo lo que tenía, había un pero en su vida, era leproso este hombre. Y la lepra se veía. La lepra estaba a flor de piel. La lepra es en la piel. Pero recuerden también que había la lepra que se contagiaba y la lepra que no era contagiosa, según algunas cosas que podemos ver en el Pentateuco. ¿Ok? Que no vamos ahorita a ahondar porque no es el tema. Pero había una lepra que era de cuidado, que mandaban a quemar las casas, que las personas querían que sacarla allá afuera, y otra que, como en el caso de él, se podía ver, o como el caso también del siervo de Eliseo, que le cayó lepra también, que estaba junto al rey. ¿Ok? Esos casos. Así que vemos allí que algunos de nosotros, mi hermano, a lo mejor no nos va a faltar en nuestra vida alguna de las cosas, nos van a faltar varias cosas que anhelamos tener. ¿Cuánto no anhelaría tener de Naamán la salud? Y eso era lo único que le faltaba. Quizá para, entre comillas, estar completo. Le faltaba eso. Y cuando se le ofreció la oportunidad de sanarse, no lo pensó dos veces y lo que fue. Así que la quería. Quería la sanidad. Ahora, ¿cuántas cosas, ese pero que nos falta a nosotros no nos deja a veces estar tranquilos? Ese pero en nuestra vida es como una piedrita en el zapato, porque a lo mejor interrumpe también nuestra relación con Dios, porque a pesar de que Dios nos puede bendecir en otras áreas de nuestras vidas, ese pero que podemos tener puede llegar a afectar
esa relación con el Señor por esa cosa que el Señor, digo o decimos, no me ha dado. Y olvidamos las otras bendiciones que sí el Señor nos ha dado a nuestra vida. Muy en especial tenerlo a Él, que es lo principal. Y luchamos por eso. Y lo anhelamos. Por ejemplo, el caso más conocido, el caso de Eva. Estaba con el Señor, vivía allí, estaba en una comunión, estaba pero bueno en ese jardín del Edén con todo lo habido por haber. ¿Qué más podía querer alguien? Con una relación cara a cara con Dios. ¿Qué más, mi hermano? Pero quería alcanzar sabiduría y por eso fue que entró el pecado. A veces los mismos apóstoles, los apóstoles ya el Señor había dicho del reino, que ellos iban a estar en el reino con Él y todo, y de repente le preguntaban al Señor, Señor, ¿y quién va a ser el mayor allá arriba? No solamente querían, pues no solamente el hecho de estar allá arriba, no era suficiente, sino también quería saber quién iba a ser el mayor de ellos allá arriba. Y así estamos, queremos más y más y más, y tenemos esto y queremos otro escalón y otro escalón y otro escalón, porque nunca es suficiente. El mismo rey David, usted sabe cuál era el tiempo de guerra. Dice la palabra que en 2 de Samuel 12, si quieren buscar igual. Dice que un día cae la tarde, que se levantó David de su lecho, imagínense, estaba acostado durmiendo a la tarde, echando su siestecita. Era el tiempo de los reyes y ellos tenían que salir a pelear, él estaba allí. Tenía David un reinado bendecido por Dios. Tenía una relación con Dios. Tenía los súbditos que lo amaban y lo respetaban. Tenía pues todo. Tenía victoria en cada lucha porque Dios estaba con él. Pero no le bastó. Se antojó de una mujer que se llamaba Betsabé. Dice la palabra del Señor, fíjense que impresionante, porque el Señor cuando le da el castigo, el Señor le dice que bueno, había todo un reinado de mujeres allí, y sin embargo él se antojó de esa mujer que tenía su marido. De eso, teniéndolo todo, y ahí sí tenía una relación con Dios. Por eso digo que lo tenía todo. Sin embargo, esas pequeñas cositas, mi hermano querido, son las que a veces no nos dan paz, no nos dan tranquilidad, porque es lo que nosotros nos enfocamos y ahí estamos día a día. La palabra nos dice en Eclesiastés 1:8, dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia, ni el ojo de ver, ni el oído de oír. Y en el 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿Sabe por qué? Porque ama el dinero y va a querer más y nunca va a acabar porque lo ama y quiere más y más y más. Y que ama mucho tener no sacará fruto. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de escuchar. Eso sumado a que lo que el hombre desea, esas cositas a veces que queremos, ese pero que nos falta todavía y que no tenemos, lamentablemente lo vamos a buscar y lo vamos a desear. ¿Sabe dónde? Del mundo. Del mundo. Ese pero que nosotros queremos en muchas ocasiones, queremos que sea el mundo que lo sacie. Dice en 1 Juan 2:16, 2:17. Así que buscamos saciarlo en el lugar indebido. Porque dice la palabra, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo.
Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que esos deseos, ese pero que puede venir allá, ese pero que estoy esperando que venga del mundo y que lo quiero tener, llámese dinero, llámese otras cosas que pueda yo desear, lo voy a desear desde el mundo, y del mundo nada bueno puede salir. Porque es un engaño, porque pasa. Esos deseos pasan y se fuman. Pero sí me dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solo Dios satisface nuestra alma. Como meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, decía David. Sigue diciendo número 1, 2, para completar la idea. Así que deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y le dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y que tengas salud. Ya caemos entonces, que Gallo tenía un problema de salud. Tenía un problema de salud. Ahora, eso es un problema. No sabemos cuál era el problema de salud que tenía él, pero para que él haga esa oración por él, para que le diga, mira, yo deseo, chico, que tú tengas, que tú seas prosperado también en tu cuerpo. Que ese problema que estás allí sufriendo por enfermedad se te quite. Por cierto, hago un paréntesis allí. Se dan cuenta que la imposición de las manos por sanidad ya no estaba. ¿Sí se dan cuenta? Porque eso en el transcurso de la gracia, del Nuevo Testamento, fue desapareciendo. Y vemos en el caso cuando Pablo le habla a Timoteo, tomes agua si no vino por problema estomacal, y le habla de múltiples enfermedades que tenía Timoteo. El mismo Pablo sufría su enfermedad. Así que esa parte de la imposición de la mano fue algo que pasó en el Nuevo Testamento, pero que ahora es de orar unos por otros para que haya sanidad. ¿Sí estamos? Muy bien. Así que la parte del cuerpo, mi hermano, cuando nos toca en el cuerpo, cuando estamos quebrantados, no estamos hablando de una gripecita, estamos hablando también de problemas mayores, de enfermedades, que son problemas fuertes, problemas que tenemos que llevar día a día, problemas allí que pueden llegarnos también a agobiar, y los problemas fuertes considerados que pueden hacer divagar inclusive en nuestra vida espiritual, pues o la muerte de un familiar o problemas de salud. Y es tan así que cuando Satanás fue en contra de Job, a querer arruinar la vida de Job, primero comenzó por sus posesiones, después de sus posesiones, sus hijos, y de último, su salud. Y ahí fue donde Job se dio y entonces explotó. Satanás sabía lo que hacía. Así que cuando nos tocan el cuerpo, es delicado. A veces no provoca hacer nada. A veces, bueno, pero estoy mal, y uno se enfoca en uno mismo por el problema de salud, pero no hay que hacer así, sino seguir adelante. ¿Cuántos estaban, Gallo, Timoteo, Pablo, y vemos que seguían en la obra aún pese a las enfermedades que tenían? Timoteo era joven, pero Timoteo dice que tenía múltiples, no una, sino múltiples enfermedades. Y Gallo era un hombre comprometido con la obra, mi hermano. Quizás en su cuerpo lo estaba andando como debería andar, pero su alma sí. Y lo que causó impacto, iba a causar impacto más que su cuerpo mismo, era su alma. Por el cual estamos leyendo hoy en día lo que pasó Gallo,
es por lo que hizo Cristo en él y lo que le permitió hacer Cristo en él, en su alma, en su vida espiritual, en su relación con él, porque el cuerpecito, ese cuerpecito pasa. Cuando vemos a Gallo, bueno, vemos que en 1 Corintios 1:14, vamos a ir viendo su trascendencia, lo que iba haciendo él, algunos de los versículos. En 1 Corintios 1:14 se nos menciona Pablo hablando de él. Ya era conocido también de Pablo y compañero de lucha de Pablo. Dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. O sea, que fue bautizado por Pablo. ¿Ok? Fue arrestado también durante el tumulto que hubo allí en Éfeso. Fue que, por cierto, que había casi que los linchan. Su vida estuvo en peligro, junto con la de Pablo. Y dice aquí en Hechos 19, 28, 29, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira, porque si quieren leer el contexto, léanlo después, mi hermano. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Diana era una diosa de ellos, porque estaban hablando, el contexto era, para no dejarlos así, que ellos hacían adornos de la diosa Diana, y resulta que el negocio se le fue abajo, producto de que estaban hablando pues de Dios, y entonces Diana iba a quedar relegada a un lado, y así que el negocio se iba para un lado, y los artífices que hacían todo este tipo de cosas, al ver que el negocio se iba por el piso, comenzaron a alborotar la gente para ir en contra de Pablo, para ir en contra de lo que estaban hablando del Señor. Y entonces por eso que dice acá, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es el Dios de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebataron a ¿quién? A Gallo, Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Arrebataron a ellos. Dice también en Hechos 23, allí mismo, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcasen para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y la acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Así que vemos a Gallo que estaba activo. Pero no solamente activo ahí en medio de la lucha con Pablo. Vemos que en Romanos 16, 23, se nos habla también de él. Y nos dice aquí: os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y hermano Cuarto. Pero dice sobre Gallo: hospedador mío y de toda la iglesia. Así que bueno, ¿qué era Gallo entonces? Es que Gallo hospedaba a los hermanos, a los misioneros en su casa cuando iban de un lugar a otro. No sabemos cuándo le comenzó la enfermedad a Gallo, pero lo que sí vemos que era un hombre bien activo en la obra, y que aún cuando estaba enfermo seguía sirviendo de una u otra manera. Mi hermano, si la cosa hubiese sido al revés, si lo próspero hubiese sido su cuerpo y no su alma, otra voz cantara. No, digamos decir voz, esa es otra versión. Otro gallo cantara. Está bien. Mi hermano, si fuera al revés, muchos de esos hermanos no hubiesen recibido bendición. De esos hermanos y de nosotros, porque vamos a ser bendecidos por lo que estamos viendo de su vida.
Estamos tan enfrascados en el bienestar físico, en todos los aspectos, en el vestir, en el comer, en los músculos, en lo de estar bien, en lo de estar chévere, en lo de estar bien para los demás, pero olvidamos nuestra alma. ¿Y qué vamos a hacer con lo físico? En cuanto a testimonio, en cuanto a eso no va a ayudar a mi vida espiritual para nada. Nos olvidamos del ser interior. Miren, les voy a decir algo, les voy a contar algo. Nosotros, aquí como saben, la mitad de la iglesia se fue a otros países cuando hubo el éxodo fuerte. Y están en muchos países. Algunos de ellos, yo creo que con una buena parte, tenemos contactos todavía. Tenemos contacto todavía y siempre lo estamos hablando por WhatsApp. Y nosotros nos alegra muchísimo el saber cómo están siendo usados ellos en esos países. Y nos contenta ver cómo están firmes en la obra del Señor y trabajando en la obra del Señor. Nunca sabemos, mi hermano, el impacto que pueda tener alguien si lo vemos en su vida espiritual. Por ejemplo, yo le voy a contar un caso. Hace algunos años atrás, nosotros íbamos a un lugar, visitábamos por Pilar de Mariche, durante un tiempo largo. Comenzamos una vez los sábados a llevarle actividades EBS a los niños allá y después les llevamos a 2 sábados al mes. Y allí, bueno, se tuvo que suspender la actividad y una de las situaciones era que había muchos tiroteos y muertos también, precisamente por donde teníamos que pasar. Y uno de ellos, yo me acuerdo que teníamos un hermano llamado Oscar. Y Oscar me dice, hermano, mi primo está, recibió un tiro y está allá en el hospital aquí, en la línea principal, aquí en Petare, León. Y estaba allí, estaba hospitalizado, no sé qué más, dice, usted puede ir, fue un domingo a hablar con él, a compartir del Señor. Y bueno, fui hasta allá con él, compartí del Señor y era en ese momento, y bueno, recibe el Señor. Yo no supe más nada de él, sino después que Oscar fue a Colombia y regresó a Colombia y me dice que ya ha pasado un tiempo y ha mandado saludos. Bueno, le ha mandado saludos el primo de él que estuvo allá en muy malos pasos y por eso recibió el tiro y resulta que ahora era anciano de la iglesia, se había casado con una mujer cristiana y estaba firme en el Señor. Así que, mi hermano, lo más importante aquí y por la eternidad es nuestra alma, que nuestra alma vaya prosperando cada vez más. Y diga, yo tenía un testimonio que era motivo de gozo. Como dice Juan 1:3, dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y qué bueno saber que los hermanos que se fueron de aquí, la mayoría andan en la verdad y andan sirviendo. Gracias al Señor por eso. Y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad y de cómo andar es, cómo te conduces tú en la verdad. Cómo te conduces, cómo nos conducimos nosotros, porque eso es lo que va a impactar vidas. Es eso lo que el Señor va a usar. No de cómo estoy, de que estoy chévere, que estoy... No, eso no va a impactar a quién. Cómo nos conducimos nosotros concerniente a la obra de Dios. Podemos ser de bendición a otros
¿Puede nuestra vida recibir bendición también por eso hoy en día? Y que alguien diga, wow, no tengo mayor gozo que ver cómo andas tú. Un siervo en beneficio del Evangelio, a pesar de su salud, dice en el 1.5, 1 Juan 1.5, amado, fielmente te conduce, y si se dan cuenta verán el énfasis que Juan hace de esto. Amado, otra vez, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, los que están sirviendo. Fielmente te conduce cuando prestas un servicio a los hermanos. Pero los que no están sirviendo, fielmente te debes conducir cuando le prestas un servicio a los hermanos. ¿Qué servicio estamos prestando en estos momentos? Porque para eso el Señor también nos salvó y nos puso en una iglesia. La fidelidad debe ir por delante. Y dice, fielmente te conduce cuando haces eso, eres fiel. Cuando prestas un servicio a los hermanos y esos hermanos a la vez están prestando un servicio, dice el texto. Y eso es elevado porque el siguiente versículo me dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de amor y harán bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios. Y usted me dirá, pero bueno, el servicio a lo mejor no era tan grande el de Gallo, lo que hacía era que lo mantenía en su casa para que siguiera, pero un tremendo servicio, porque ¿dónde iban ahí ellos, mi hermano? No había aviones, no había trenes, no había, usted podía trasladar, sino que eran caminatas largas, tenía que te agarraba la noche en un lugar y tenía que quedarte en un lugar, tenían que saber dónde se podían quedar porque eran viajes largos y viajes inclusive peligrosos. Así que era necesario que tuviera alguien dispuesto a prestar su casa, su servicio a Dios. A lo mejor no a uno, no a dos, a tres, a un grupo. Y tenerlos allí. La hospitalidad es algo que se ha perdido. Se ha perdido muchísimo. Muchísimo. Fielmente te conduces. ¿Con qué estamos cooperando nosotros, mi hermano? A la obra. ¿Cómo cooperamos con la verdad? ¿Cómo cooperamos para que la obra siga adelante? Con fidelidad. Tercera de Juan 1.7 dice, porque ellos, hablando de estos hermanos a los cuales se les estaba prestando servicio por amor del nombre de Él, ¿quién es Él? El Señor Jesucristo, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, porque es que no era fácil, sin aceptar nada de los gentiles, sin aceptar la ayuda de los gentiles, porque estaban conscientes quienes tenían que ayudar para la obra eran la iglesia. ¿Quién sostiene la obra? La iglesia. Es la iglesia. Sin aceptar nada de los gentiles, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Para que cooperemos con la verdad, con el mensaje de la palabra del Señor. Ahora era un servicio que prestaba Gallo en medio de oposición. Ya vemos que su primera oposición no solamente era la salud que no tenía, pero tenía su alma próspera. Eso lo ayudó para seguir adelante.
Y muchas veces, mis hermanos, mis hermanas, que podemos tener algún conflicto, algún problema de salud en estos momentos fuertes, lo que nos va a ayudar a seguir adelante, pues, es poner los ojos en el Señor, porque sabemos que no es fácil, pero seguir hacia adelante. Si alguno que me va a escuchar presenta un problema de salud fuerte, sigue adelante agarrado o buscando del Señor, porque si tienes una prosperidad en tu alma, eso te va a ayudar también para llevar lo otro, la parte física. Un servicio en medio de la oposición, porque vemos que dice el 1.9, el 1.10 y hasta ahí llegamos. Mire la oposición que viene. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera que recordaré la sobra que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quiere que servirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Así que este Diótrefes aparentemente era una persona que recordemos que no eran judíos y que ya, como sabemos, había una disputa entre judíos, a veces entre griegos en lo que creían, o a veces los judíos querían también hacer énfasis en lo que era la circuncisión, por ejemplo, y había ahí una disputa entre ellos en muchas ocasiones. Pues ellos querían poner cargas que el Señor no había dicho. Y se cree que lo que puede pasar allí es que desde Diótrefes, a que los que no quería recibir eran los judíos. Y no dejaba que le recibieran. Así que con esta misma lucha, el mismo Gallo, que también era una autoridad, como lo era él dentro de la iglesia, tenía que también luchar contra estas cosas. Así que no solamente era con su salud, sino con los problemas internos que pudiera haber. Pero aún habiendo todo eso, vemos que era bendición a la iglesia. ¿Podemos considerarnos cada uno de nosotros bendición a la iglesia? Y si nos consideramos bendición a la iglesia, pregúntese cómo lo estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo para que yo sea una bendición para mi iglesia, una bendición para mis hermanos, o indiferentemente de la situación? Porque a veces vemos el caso de este hombre enfermo que sigue adelante, no le importa en ninguna situación, aún la oposición de este Diótrefes que tiene al lado, pero seguía porque tenía los ojos puestos en Cristo. ¿Qué interrumpe, mi hermano? ¿Qué interrumpe que nosotros no seamos esa bendición que debemos ser? A eso somos llamados a la iglesia, bendecir, ser bendición en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que está interrumpiendo? Preguntémonos eso. Y recordemos que más importante que cualquier otra cosa es la prosperidad que pueda haber en mi ser interior, en mi alma, y esa prosperidad solamente viene cuando estoy afianzado de mi Señor Jesucristo. Más nada. Más nada. Busca la prosperidad en otras áreas de tu vida y deja la espiritual aparte para que vea lo que te va a venir. No importa cuánto tú creas que sea próspero en las otras áreas. Deja la espiritual. Y todo lo que tú crees que estás construyendo se va a ir al piso tarde o temprano. Anótalo. Anótalo. Que es así. Así que prospera en todos los aspectos. Fíjense que un deseo de él era ese. Y el deseo de él es que era su cuerpo si prosperara físicamente, pero como estaba prosperando su alma, no que dejara su alma al lado o descuidara un área, no, sino que prosperara de esa manera. Y lo otro también, mi hermano, es que debemos cuidarnos, también nosotros, para que tengamos ese cuerpo también firme, ¿verdad? Para que seamos usados también por el Señor. Porque también vienen situaciones en nuestra vida que por descuido de salud que nosotros vamos dejando,
también dejamos que nuestros cuerpos se vayan enfermando. Y es también dedicarnos a nuestra salud, entendiendo que también si tenemos nuestro cuerpo fortalecido, podemos también con más fuerza también servir a nuestro Señor. Amén. 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 ¿Cuánto queremos tener un alma próspera? Amén. Ya sabemos qué vamos a hacer, mi hermano. Y que ese amén no sea como decir próspero, que sin entendimiento, que sea con entendimiento. Amén es así sea. Y es así sea, es con a Dios orando y con el mazo dando. ¿Okay? Eso es así. A Dios orando, una parte que nosotros hacemos y una parte que Dios hace. Yo puedo orar al Señor, pero tengo que poner la parte mía para que eso se cumpla. Si no, es solamente un deseo que se desvanece.